A que ya es incompatible tener un servicio con una prestación, a la reducción de la intensidad en la atención, a la reducción de beneficiarios, porque no se incorporan estos 11.000 dependientes moderados, y a ese aplazamiento en 2 años para la tramitación de los expedientes. Todos estos recortes tendrán como consecuencia la muerte de la ley de la dependencia. ¿Por qué? Porque va a provocar una destrucción de la red de centros. Hay muchísimos centros que tenían plazas concertadas con la Junta de Extremadura que no están recibiendo el dinero para hacer frente y se ven abocados al cierre. Cierre de empresas, pérdida de empleos y reducción de la recaudación pública, porque esto era un sistema de retornos. Y era un sector que creaba empleo. Y ante la imposibilidad de poner servicios a las personas, tendrán que recurrir la gente de los pueblos a la que me he referido antes a la ridícula prestación económica de cuidados en el entorno familiar y forzar a muchas personas a la exclusión social. Al señor consejero se le ha olvidado decir que desaparecen de los presupuestos los servicios sociales de ayuda a domicilio a mayores, dotados con 2 millones de euros. Desaparecen. Los mayores de los pueblos de Extremadura, los mayores. No me estoy refiriendo a dependiente, gran dependiente o dependiente severo. Un mayor que es una persona frágil no tendrán derecho a la ayuda a domicilio que le estaban prestando los servicios sociales de base a través de los ayuntamientos. Y no sé qué respuesta le van a dar los alcaldes de los ayuntamientos a esa persona mayor que estaba recibiendo 1 o 2 horas de ayuda a domicilio y que le estaba permitiendo mantenerse en su entorno sin tener que acudir a prestaciones de la ley de la dependencia.